Muy buenas a todos, yo soy Bernex y soy miembro de la Taberna de Historias, un servidor de Discord especializado en escritores y los proyectos que estos mismos estén creando. Dentro de la Taberna de Historias tenemos varias dinámicas especiales. Una de ellas es precisamente este podcast, el Cuentacuentos, en el cual nos dedicamos a leer las obras de cada uno de nuestros miembros, o al menos de aquellos que así deseen. Y el día de hoy es un episodio para mí muy especial porque voy a leer a una muy vieja conocida, digamos ya amiga, y estoy hablando de Lea Marian, o como se hace llamar dentro de la Taberna de Historias, como Tamara. A ella ya la conozco desde ya el año pasado, pero por primera vez voy a leer una de sus historias. Y lo voy a hacer a través de justamente este episodio, el episodio del día de hoy. Su obra se llama Gritos de Libertad. Ahí está, ahí lo pueden ver. Gritos de Libertad para los que estén viendo el video. Y en Wattpad se hace llamar Lea Marian 7. Y bueno, voy a leer lo que es la hipnosis. Dice: en un mundo donde las cadenas no solo atan los cuerpos, sino también los destinos, van a descubrir que el verdadero desafío no es huir de su pasado, sino enfrentarlo. Criada entre privilegios, su vida parecía estar marcada por las reglas de una sociedad que dictaba lo que podía amar, soñar y desear. Pero el destino, implacable, la llevará a conocer un amor prohibido, una lucha que cambiará su vida para siempre. CC, forjado en la adversidad, nunca permitió que la opresión quebrara su espíritu. Su voluntad es tan fuerte como el fuego que arde en los corazones de quienes sueñan con la libertad. Junto a Ana, desafiará aquello que parecía inmutable, dando inicio a un camino donde cada elección tiene un precio y cada sacrificio deja una marca imborrable. Entre traiciones, batallas y decisiones que pondrán a prueba su valentía, Ana y CC descubrirán que el amor es más que un sentimiento. Es una rebelión, un grito que resuena más allá del tiempo y las fronteras. Gritos de Libertad es una historia de pasión y lucha, donde las llamas del cambio consumen el pasado y avivan el deseo de justicia. En un mundo donde lo prohibido se castiga y la libertad se anhela, hasta dónde estarán dispuestos a llegar para forjar su propio destino. Y bueno, ese fue la hipnosis de Gritos de Libertad. Para decir verdad, es una muy buena hipnosis. O sea, en lo personal, yo soy muy fan de los amores prohibidos. Especialmente de los amores de, digamos, chica rica o mujer rica y tipo pobre, ¿no? No es como si deseara que me pasara, ¿verdad? Pero pues soy muy fan de ese tipo de romances. De hecho, ahorita mismo puedo pensar en uno de mi obra favorita. Aquí tienen una pista en mi imagen de perfil de Wattpad. Pero bueno, en sí esta historia pues promete bastante y yo sé que va a cumplir. Porque a pesar de que no haya leído a Lea antes, yo sé que tiene muchísimo talento. Así que bueno, empecemos con introducción. Aquí, un poquito, capítulo 1, introducción. Hola y bienvenido. Gracias por leer mi historia. Lo más importante es que disfrutes cada palabra, te transportes al pasado y experimentes las emociones de cada personaje. Gritos de Libertad es una novela ambientada en la oscura época de la esclavitud. Narra el nacimiento de un amor prohibido entre un joven esclavo y una joven de la alta sociedad. Unidos por un destino incierto, deberán luchar por su libertad en un mundo marcado por las diferencias raciales y la opresión. ¿Lograrán cumplir su sueño? ¿Qué consecuencias traerá su lucha? Descúbrelo por ti mismo y sea parte de esta apasionante historia. Bueno, lo que decía. Ojalá tuviera alguien de la alta sociedad. De ahí nos pasamos al prefacio.
Dice, querido lector, hoy te adentras en un libro que no solo es una novela, sino un viaje al pasado, un susurro encendido en la memoria de un pueblo, una historia tejida con dolor, esperanza y amor prohibido. Gritos de Libertad nació del deseo profundo de mirar hacia atrás, no con nostalgia, sino con valentía y justicia, porque en sus páginas laten los ecos de quienes no pudieron alzar la voz. Decidí escribir esta historia porque sentí que una parte de mí clamaba por salir, no solo como cubana, sino como descendiente de aquellas vidas marcadas por cadenas, injusticias y silencios forzados. En cada palabra he buscado ser la voz de los que fueron silenciados, de aquellos cuyos sueños fueron pisoteados, pero cuya dignidad jamás fue extinguida. Escribo por ellos, por mis ancestros, por todos los que fueron obligados a callar y que hoy, a través de la ficción, encuentran un modo de hablar. La historia comienza en 1844, en pleno siglo XIX, en medio del crujir de grilletes y rumores de rebelión. Fue el año de la tristemente represión de la escalera, cuando decenas de esclavos fueron brutalmente castigados por atreverse a soñar con libertad. En ese mismo año nacen Cece y Ana, los protagonistas de esta historia que no es únicamente de amor, sino también de resistencia, de lucha y de coraje ante la opresión. Con cada capítulo viví junto a ellos, lloré, reí, me estremecí y soñé. Hubo noches en las que desperté con el nombre de mis personajes en los labios, como si me pidieran que no los abandonara, que siguiera escribiendo para que su historia no muriera en el olvido. Así lo hice con el alma encendida y la pluma temblando. Espero que cada palabra que aquí encuentres te sacuda, que te permita sentir el peso del pasado, pero también la belleza de la humanidad en su estado más puro. Cuando ama a pesar del dolor, cuando lucha, aunque todo parezca perdido. Gritos de Libertad no embellece la historia, al contrario, la desnuda. Aquí no hay haciendas románticas ni vales de ensueños sin consecuencias. Aquí hay sudor, sangre, injusticia, pero también hay fuego, ternura, deseo y una promesa de justicia que arde en el corazón de cada página. Este es solo el tomo 1 de una historia que continuará. Aún quedan capítulos por escribir, caminos por recorrer, heridas por cerrar. Gracias por elegirme, por leerme, por sumarte a este viaje. Tu lectura es la libertad que mis personajes esperaron durante siglos. Bienvenido a Gritos de Libertad. Con todo mi corazón, Lea Marian. Qué bonito. Qué bonito. Me pareció muy bonito el prefacio. Pero bueno, ahora sí, comencemos con el capítulo 1, lo que todos estamos esperando. Capítulo 1, bajo el régimen opresor. Era una soleada tarde de marzo de 1844, en La Habana, capital colonial y centro del comercio esclavista en la isla. En las calles y cafetales circulaban rumores de insurrección. Decían que algunos esclavos planeaban rebelarse, que había listas de nombres, que los amos estaban inquietos y los capataces más severos que nunca. Las noticias viajaban rápido, envueltas en murmullos, y en los barracones el miedo reinaba. En ese clima incierto, donde cualquier gesto podía ser interpretado como traición, la vida en los ingenios seguía su curso habitual, vigilada de cerca por ojos desconfiados. La tarde comenzaba a caer cuando bruscamente Antonio, un joven capataz criollo de 18 años de edad, abrió la puerta de la barraca. «¡Vamos, negro! ¡Camina!», ordenaba el capataz al esclavo Juan, un hombre de piel oscura que había sido sometido a un castigo brutal por enfrentarse a Antonio, para proteger a su mujer embarazada. Además, lo señalaban como un agitador entre los esclavos. «No, no, por favor, déjenlo en paz, tengan piedad», gritaba Tomasa, la esclava mestiza y esposa de Juan, arrastrándose en el suelo y aferrándose fuertemente a los pies de Antonio, suplicando clemencia. Él, con una mirada cruel que no conocía piedad, golpeó el vientre de Tomasa con una patada que la dejó sin aliento. El embarazo de Tomasa estaba avanzado. En pocos días cumpliría los 9 meses. El dolor que sintió la dejó sin habla, y su grito resonó en el batey en aquel atardecer. «¡Tomasa!», gritó Juan, luchando por liberarse para socorrerla, su voz cargada de desesperación y miedo. «¡Y te muevas, negro insolente!», dijo el capataz, soltándole un fuerte latigazo en la espalda. La piel de Juan se abrió bajo el látigo, y la sangre comenzó a brotar, manchando su ropa y el suelo polvoriento. Los gritos de Tomasa eran cada vez más fuertes, no solo por el dolor en su vientre, sino también por el tormento de ver a su marido, el padre de su futuro hijo, siendo brutalmente azotado.
Las lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba arrastrarse hacia él con su espíritu quebrantado por la crueldad de aquel momento. El sonido de los latigazos resonaba, haciendo eco con los gritos de Juan y Tomasa. La sangre formaba charcos en el suelo, mezclándose con la tierra y creando una escena desoladora de sufrimiento y desesperanza. «Pide perdón por levantarme la mano, negro», gritaba el capataz mientras sujetaba con el látigo. Cada golpe era más feroz que el anterior. Su voz gelida y despectiva se clavaba en el corazón de Juan. Una leve sonrisa se le dibujaba en el rostro en señal de satisfacción. Los 4 peones, expectantes, apostaban dinero entre ellos para ver cuántos latigazos resistiría Juan. Sus rostros mostraban una indiferencia humana ante el sufrimiento ajeno. «¿No vas a pedirme perdón?», repetía una y otra vez, mientras Juan mantenía la boca cerrada y la mirada hacia el cielo, implorando justicia por el mal que le acontecía. No era orgullo, era rebeldía y la búsqueda de justicia ante el cruel régimen al que estaban sometidos los esclavos. Juan sufría cada golpe, intentando aguantar sin doblegarse ante la infame crueldad y el infierno que vivía. Sentía cada latigazo como una llama ardiente que consumía su carne, pero se aferraba a su dignidad y a la esperanza de un futuro mejor. «No te vas a disculpar, ¿verdad?», dijo el capataz, lanzándole el último latigazo al cuello. El látigo envolvió su cuello, y al tirar fuertemente de él, fracturó su columna cervical, dejándolo sin vida. «¡Juan!», gritó Tomasa al ver la escena bajo un grito ensordecedor. Corrió desesperadamente hacia su cuerpo ensangrentado. Las lágrimas bañaban su rostro y el cuerpo sin vida de su amado. El dolor que sentía era tan profundo y desgarrador que parecía emanar de lo más hondo de su ser, inundando cada rincón de su alma con una tristeza infinita. Toda esa situación desencadenó el trabajo de parto, y enseguida rompió fuente, mojando sus pies descalzos. Sentía líquido tibio deslizándose por sus piernas, pero la angustia y el terror la mantenían paralizada. Uno de los peones la tomó por el cabello, levantándola y llevándola a rastras hasta la barraca, donde le realizaría el parto. La impotencia y el miedo se mezclaban en su mente, mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. Las condiciones higiénicas de la barraca eran deplorables. El ambiente era húmedo, frío, sucio, lleno de insectos y roedores. El frío de la madera mohosa calaba en los huesos. Un olor acre, humedad y muerte flotaban en el aire mientras Tomasa luchaba por no desvanecerse. Bajo esas adversas condiciones, ella se aferraba a la esperanza de traer una nueva vida al mundo, a pesar de la oscuridad que la rodeaba. Nació Cecé, un bebé fuerte y saludable con un llanto vigoroso que rompió el silencio opresivo de la barraca. A pesar de todo el dolor que había pasado, una sonrisa apareció en su rostro al ver el fruto de su vientre. El pequeño Cecé representaba la esperanza y la continuidad de la vida como un rayo de luz en medio de tanta desesperación. Tomás acarició el rostro de su bebé con manos temblorosas, sintiendo tristeza y alegría a la vez. Aunque su corazón estaba destrozado por la pérdida de Juan, la presencia de Cecé le daba fuerzas para seguir adelante. En aquel momento de melancolía y desconsuelo, encontró un pequeño consuelo en los ojos de su hijo, sabiendo que él llevaba consigo el espíritu de su padre. Ella la miraba con delicadeza y lo llevaba cogido en su regazo como tratando de protegerlo de un mundo tan cruel. Mientras en la barraca, Tomasa luchaba por su vida. En la casa principal, Leoncio Velasco conversaba con el doctor a la entrada de la hacienda. Su rostro dibujaba una preocupación evidente. «Doctor, por favor, ¿qué recomienda usted para salvar a mi hija?», preguntó Leoncio, conteniendo las lágrimas con cara de preocupación. Las arrugas en su rostro marcaban el peso de la responsabilidad, el temor y las noches sin dormir por la preocupación. «Verá usted, señor, su esposa lleva 5 días desde que dio a luz y aún no puede amamantar. Sus pechos no producen leche. La leche de vaca y de cabra han causado daños en la salud de la bebé. Le recomiendo buscar a una mujer que haya dado a luz recientemente para que amamante a su hija, si desea que sobreviva». «Gracias, doctor. Que tenga un buen día». Leoncio caminó cabizbajo, con pensamientos de tristeza al pensar que Ana, su hija recién nacida, estaba muy enferma y con bajo peso. Sus pasos resonaban sobre las piedras del camino, cada uno cargado con el peso de la preocupación paternal. Se dirigió hacia el pozo y llamó a Antonio, con la voz ahogada por la melancolía. «Diga usted, señor, ¿qué desea?», preguntó Antonio, alzando la vista con respeto. «¿Tienes alguna negra que haya dado luz recientemente? De tener alguna, necesito que la lleves a casa inmediatamente». «Sí, señor. Tengo uno que acaba de dar a luz hace pocas horas», contestó con sus palabras cargadas de obediencia y sumisión. «Perfecto, llévala con Justina. Ella se encargará de lo demás. ¿Qué hacemos con su hijo, señor?».
déjaselo a otra esclava. A lo mejor sobrevive bien sin su madre. Enseguida, Leoncio dio la orden de bañar, higienizar y dar ropa nueva y limpia a Tomasa. Las instrucciones fueron dadas a Justina, una esclava de mediana edad que trabajaba en las labores domésticas del hogar y que, además, era hermana de Juan. El corazón de Justina también estaba marcado por el luto de su fallecido hermano. Leoncio provenía de una familia adinerada originaria de España que había emigrado a La Habana. Fue el menor de los 6 hermanos y, aunque creció rodeado de comodidades, su padre les inculcó desde pequeños la idea de que solo a través del esfuerzo y la disciplina se podían conservar los bienes familiares. Esa enseñanza marcó su carácter rígido y calculador. Con dedicación y constancia, Leoncio estudió Derecho y se ganó un lugar respetado en los círculos sociales y políticos de la ciudad. Fue en ese entorno de poder donde conoció a María, una mujer de fuerte voluntad y gran determinación, cuyos objetivos y ambiciones se alinearon con los suyos, consolidando un matrimonio que les aseguraría influencia y estabilidad. Sin embargo, detrás de esa imagen de éxito y prestigio, Leoncio mantenía una distancia emocional que le permitía ejercer un control absoluto sobre la hacienda y quienes vivían bajo su dominio. La frialdad con la que trataba a los esclavos y a su entorno era una estrategia para mantener el orden y proteger sus intereses, sin importar el costo humano que ello implicara. Para él, la hacienda era un mundo regido por jerarquías inquebrantables, donde cada pieza debía encajar sin ruido, sin preguntas. Pero lo que ignoraba era que, en las grietas de ese sistema que creía perfecto, comenzaban a gestarse silenciosas tempestades. Aquel día marcó el nacimiento de un niño y la muerte de un hombre, pero también sembró una semilla que, con el tiempo, rompería la tierra de la opresión. El destino de ese apenas comenzaba, y con él, una historia que retumbaría en los cimientos de la esclavitud. Porque incluso en la oscuridad más densa, la libertad siempre encuentra una grieta por donde colarse. Bueno, hasta ahí llegó el capítulo 1 de Gritos de Libertad, por Lea Marian, una gran amiga. ¿Qué decir de esta obra? Me gustó mucho. Soy muy fan de las obras de época. O me gustan mucho las obras de época. Me gusta mucho todo lo... Si bien no medieval, a lo mejor sí antiguo. Quizás a lo mejor la época colonial. Es muy interesante pues ver lo que es la historia cubana, la época colonial cubana. Sobre todo con el tema de las razas, ¿no? El tema de los esclavos. Espero que YouTube no me castigue. Pero bueno, así es la historia. Es una verdad. Obviamente Lea quiere pues tratar de, ¿cómo se dice?, honrar a sus antepasados a través de esta gran historia de amor. En el caso de la chica, de la bebé, que va a ser la coprotagonista o la protagonista femenina, me imagino que es de ascendencia española, quiero creer. Bueno, también, como dije al principio, me gustan mucho los romances prohibidos, tipo chico pobre, chica rica. En mi historia personal, en mi historia, la cual Lea ya leyó y reseñó, también precisamente tengo un protagonista que es un esclavo y pues la protagonista o protagonista femenina es una princesa, entonces de la muy alta sociedad, ¿no? Entonces también hay algo ahí parecido a esto. Y bueno, Lea, me gustó mucho. Muchas felicidades por una obra que está muy bien escrita, o sea, está muy bien narrada, está muy bien escrita. Ahí solo hay un pequeñito error, pero es diminuto, simplemente fue un error gramatical. Pero fuera de eso, está muy bien escrita, está limpio, está 99.99% libre de errores y pues me imagino que la veracidad histórica no hay de qué quejarse. Me imagino que ese es tu fuerte, esa veracidad histórica. No sé qué tantas libertades puede haber, pero bueno, yo no soy experto en la historia cubana, entonces se lo dejo a la experta que es ella. De hecho, precisamente yo también he pensado en escribir una historia colonial, pero pues, de lo que es México. Entonces esto como que me va a dar mucha inspiración. Pero bueno, hasta aquí lo dejo. Esto fue Gritos de Libertad de Lea Marian. Si lo quieren leer, pues está disponible en Wattpad. Me imagino que están disponibles en otras plataformas, pero de eso no estoy seguro, no recuerdo bien. Creo que sí, pero mejor que se los diga Lea.
Pero bueno, en Wattpad también está disponible para los que quieran leer. Así que ya sabes, si quieres que leamos tu historia, si quieres que que seas leído en este podcast, pues no tienes otra cosa más que entrar a la Taberna de Historias, nuestro servidor de Discord. Tenemos muchas dinámicas especiales. Una de esas pues es esta misma. Y también tenemos un ambiente muy de chill. Últimamente como que la gente está más ocupada. Regresamos a clases aquí en México el 11. Entonces hay una pequeña sequía de actividad. Pero bueno, esperemos que retome esto. Yo he sido Bernex y nos vemos para la próxima. Chao, chao.